Así que hoy, por eso nos va a estar hablando una persona que sabe muy bien del tema, es todo un especialista, nos va a estar hablando sobre el significado de la Semana Santa. Él es el padre Antonio José Sarmiento, SJ, Facultad de la Teología de la Universidad Javeriana. Padre, bienvenido a Mañanas con Uno. Muchas gracias. Y le tengo una primera pregunta. ¿Qué es SJ? S.J. Todas las comunidades religiosas católicas, tanto femeninas como masculinas, cuando firmamos ponemos al lado unas iniciales que indican la comunidad religiosa a la que pertenecemos. Esas siglas son en latín. SJ quiere decir en latín Societatis Jesu, de la Compañía de Jesús, o popularmente jesuitas como se nos conoce. Bien. Muy bien. Sí. Pues, ahora sí. ¿cuál es el verdadero significado de esta semana? O sea, son muchas preguntas, padre. No sé realmente por dónde arrancar. Usted, por ejemplo, ¿cómo ve cómo se celebraba la Semana Santa hace muchos años y a cómo se celebra hoy? Bueno, yo tengo bastantes años y por supuesto tengo los recuerdos de niñez y adolescencia. Digamos, generalmente el énfasis que se hace en la Semana Santa es sobre las ceremonias, sobre lo ritual. Las ceremonias propiamente litúrgicas, pero también otras tradiciones como las procesiones y otras costumbres tradicionales que no son litúrgicas, pero que por costumbres, por la asociación entre cultura y religión, se han ido convirtiendo en tradicionales, ¿cierto? Pero el núcleo de la Semana Santa es que hay muchos seres humanos en el mundo, millones, tanto en la Iglesia Católica como en las iglesias reformadas, protestantes, ortodoxas, evangélicas, que tienen la convicción central, o tenemos la convicción central, de que la plenitud de manifestación de Dios se ha hecho a través de la persona de Jesucristo. Entonces la Semana Santa lo que destaca es la realidad central de Jesucristo y concretamente en los acontecimientos y el significado que ellos tienen de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Ese es el núcleo central. Padre, ¿qué está pasando en la actualidad con los más jovencitos? Nos estamos degenerando, estamos perdiendo la tradición, los niños ahora no saben lo que son las procesiones. Tuvimos en estos días, ayer si no estoy mal, a una actriz divina con un carisma espectacular, pero que le preguntamos si alguna vez había ido una procesión y dijo, no, ¿qué es eso? ¿Estamos haciendo mal o pues ya se vive de otra manera? Es que la sociedad, bueno, venimos de una sociedad colombiana que era muy homogénea, era una visión dominante católica y más bien de corte tradicional y conservador. Y luego, como es natural, las sociedades evolucionan y se hacen más plurales, entonces entran otras convicciones religiosas diferentes o también se plantean posturas no creyentes, ¿no? Yo creo que el pluralismo es legítimo y es respetable y no podemos pretender dar marcha atrás y recuperar eso. Entonces ahora, digamos, la presencia de los medios de comunicación y de las redes sociales son muy potentes y los niños y los jóvenes son nativos de ese tipo de tecnología que genera toda una cultura y una manera de comunicarse y una manera de acceder también a la historia. Entonces tal vez sean poco arraigados en lo tradicional o poco conocedores de lo tradicional y eso los hace un poco o bastante desentendidos del asunto. Ahora, ¿no saber eso nos hace pecadores? No, no, de ninguna manera. No, yo tengo un gran amigo, pero de verdad es un gran amigo que es ateo. Pero llega Semana Santa y hasta él hace la pausa en el campo. Hay una pausa, todos, eso está como en el ADN. Esta semana se hace una pausa. Sí. Así es. Sí, yo creo que, digamos, en esa pluralidad de manifestaciones, de evidencias, de transformación cultural, pues también los núcleos de sentido, y la religión es por esencia un núcleo de sentido, o tal vez el núcleo de sentido más potente que tiene el ser humano, también está sometida a cambios, ¿cierto? Porque hay que distinguir entre lo que es esencial y lo que es accidental. Cambia lo accidental. Probablemente en una ciudad como Bogotá, tan grande y tan compleja,
no vamos a ver ese tipo de manifestaciones religiosas tan concentradas como las que podemos ver, por ejemplo, en Popayán, en su Semana Santa, que es muy tradicional, o en Monpós, o en general en la provincia colombiana, en las poblaciones, o en ciudades que son mucho más humanas en su tamaño y en sus posibilidades, ¿no? Entonces, también pues la cultura urbana tiene una expresión, la cultura rural o provincial tiene otra expresión. Cada quien vive la Semana Santa de formas diferentes y tiene mucho que ver con lo que uno ha heredado de padre, madre, abuelos. Pero finalmente, ¿cuál es el propósito de la Semana Santa? El propósito central que tiene la Iglesia y en general todo el cristianismo, porque el cristianismo no es solamente la Iglesia católica, hay también una cantidad de iglesias y denominaciones cristianas no católicas, es reconocer que Dios se manifestó de manera definitiva para el ser humano en la persona de Jesús de Nazaret. Y que en ese Jesús de Nazaret, hace un poco más de 20 siglos, unas comunidades que llamamos técnicamente en los estudios bíblicos la Iglesia Apostólica, el cristianismo primitivo, reconoce al Salvador definitivo de la humanidad. Entonces, la Semana Santa tiene ese propósito, que hagamos un alto en el camino con respecto a nuestras actividades habituales y que generemos lo que ustedes bien han señalado, una pausa espiritual, una pausa de reflexión, una pausa de oración para considerar y actualizar el sentido de la persona de Jesús para quienes somos creyentes en Él. Pero el año pasado mi hija hizo la primera comunión. Entonces, cuando ella tomó la decisión, nosotros le dijimos, bueno, hija, ¿pero por qué quieres? Y me decía, no, es que quiero saber a qué sabe esa oblea. La hostia. Sí, yo, hija, no es eso. Pero entonces lo que yo recordaba, padre, y aquí voy a que la iglesia también ha evolucionado, ¿cierto? Y es que en mi época, como que nos asustaban, o por lo menos ese es el recuerdo que tengo yo. Y lo que aprendimos ahora en el proceso que tuvo mi hija, o nuestra hija, era todo lo contrario, ya no había miedo, sino había mucho amor. Bueno, lo hicimos con una comunidad jesuita, pero cambió como ese tipo de catequesis. No quiero entrar en detalles porque puedo estar cometiendo algún error. Sí, generalmente con los religiosos se transmitió la imagen de un Dios castigador, justiciero, vengativo, y pues naturalmente la actitud que se inculca en el ser humano es de culpa, de temor, de angustia, de que hay como unas zonas prohibidas de la vida donde yo no puedo ingresar porque si no inmediatamente cometo pecado. Entonces viene toda una mitología popular de creencias y usos que están asociados con eso, con el Dios justiciero y con el miedo que nos genera Dios en el ser humano. Pero ese, hay que decirlo contundentemente, con toda claridad, no es el propósito de la revelación cristiana, todo lo contrario, es la cercanía de Dios, el Dios que es solidario con el ser humano, el Dios que está totalmente implicado en la felicidad del ser humano, y eso para nosotros cristianos tiene un lenguaje humano concreto que se llama Jesucristo. Padre, no sé si alcanzó, perdón Julito, a escuchar lo que decían los televidentes comenzando programa acerca de los mitos y de lo que se decía, de lo que se transmitía antes de lo que se debía y no se debía hacer. Que si comía carne, entonces que pasaba una cosa, que si se bañaba se volvía pescado, que no podían tener si intimidad bailaba con la pareja, que si bailaba, que si escuchaba música, que si cortaba los alimentos. ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer? ¿Y eso es real? No, eso son creencias populares que en algunas comunidades llegan a tener peso, tanto peso que se convierten bueno, los analistas de la comunicación y los antropólogos hablarían de imaginarios y mapas mentales. Entonces se introyectan de tal manera que la gente queda persuadida de eso. Pero eso no ha surgido de la iglesia, ¿no? Surge de las familias, surge de las comunidades y de esa mentalidad de miedo frente a Dios, ¿cierto? O sea, si comemos carne, sí, no va a pasar nada. Sí. Digamos, son unos días más sobrios, unos días de estar en familia, unos días de reflexión. Cada ¿sí? quien escoge sus, perdón sí. padre si digo algo malo, sí.
cada quien escoge como sus sacrificios, o voy a ofrecerle hoy a Dios, no sé, no voy a comer helado de pistacho hoy. Bueno, si ese es su referente para acercarse, pues ¿por qué no hacerlo? Sí, si no le está Perdón haciendo el daño a ejemplo. nadie tampoco. Perdón el ejemplo. Sí, son, digamos, el mensaje es de sobriedad, de austeridad, y como tú bien dices, cada uno, digamos, va a reconocer como alguna debilidad y algún esfuerzo particular que tiene que hacer para no incurrir en esa debilidad, por ponerlo Y es una genéricamente. semana de muchas promesas, ¿no? Y de Sí. muchas peticiones y de cambios. Sí, también pues, se espera que el creyente, captando a la persona de Jesucristo, asuma que lo que tiene que hacer o lo que tenemos que hacer los creyentes permanentemente es un proceso de ser mejores personas, teniendo en cuenta como modelo y referencia esencial a Jesucristo. Padre, estos son los 4 días más importantes de esta semana. Sí. ¿Usted nos podría recordar, por favor, qué se hace en cada uno de ellos? Sí, bueno, tenemos Domingo de Ramos, jueves, viernes, sábado santo y domingo de Pascua. El Domingo de Ramos que pasó ahora, hoy jueves, por ejemplo, Sí. ¿cómo arranca El estos jueves días? santo Sí. es una celebración que quiere recordar los siguientes elementos. La institución eucarística es la cena de Jesús con sus discípulos, que es una última cena, es una cena de despedida. El mandamiento nuevo del amor, el servicio, la fraternidad, la solidaridad, la reconciliación, todo eso de lo que estamos tan necesitados en Colombia, y también la institución del ministerio de los sacerdotes para el servicio de la comunidad cristiana. Entonces es una Eucaristía, y dentro de la Eucaristía se destaca el símbolo de los discípulos de Jesús, de los apóstoles, a quienes él lava los pies. El gesto de lavar los pies en ese contexto cultural y religioso de Jesús solamente se le exigía a los esclavos. O sea que Jesús está tomando un gesto y lo está cargando simbólicamente del sentido de servir hasta el extremo, asumiendo él algo que no le correspondía porque no era esclavo, pero él lo carga de sentido y así expresa todo el proyecto de su vida, que es el servicio hasta las últimas consecuencias, sin límites. Eso es el Jueves Santo. El Viernes Santo no tenemos Eucaristía, sino una celebración. Es una celebración litúrgica con la proclamación de la pasión de Jesús, la adoración de la cruz y la distribución de la comunión. Y es la muerte de Jesús. ¿Por qué fue crucificado? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Y qué sentido tiene para los cristianos creer en un ser humano que para nosotros simultáneamente es divino, que fue crucificado? Y el Sábado Santo al anochecer, que es la celebración más bella, es la vigilia de Pascua. Se hace ya en la noche para destacar el símbolo de la luz que se concentra en el cirio pascual, que nos recuerda la persona de Jesucristo resucitado, la nueva vida, la respuesta definitiva de Dios a todas las expectativas del ser humano. Y el domingo de Pascua pues es una continuidad, la fiesta de la vigilia de Pascua. Es una liturgia muy bella y pues tanto la Iglesia Católica como las diversas iglesias ortodoxas, anglicanas, reformadas también tienen sus rituales y todos coincidimos en esa celebración. Pascua significa literalmente pasar de la muerte a la vida. Padre Antonio José, muchísimas gracias por habernos ilustrado en esta Semana Santa sobre este tema tan maravilloso. Con mucho gusto y pues invitados también no solamente a tener unos días adicionales de descanso tradicional, sino de reflexión y de plantearnos las opciones más profundas de la vida. Gracias.